Y para hablar de este tema le agradezco la comunicación al maestro Fausto Pretelín, él es internacionalista. Fausto, como siempre, un gusto, buena noche. Igualmente, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto en ¿Cómo saludarte. observas, Fausto, este avance de la derecha en algunos países, sobre todo de América del Sur? Eh, pues no solo este año, sino en Ecuador, por ejemplo, tiempo atrás. En fin, es una tendencia que se observa cada vez con más solidez. Sí, son movimientos pendulares, gana la derecha, gana la izquierda, son actos, acciones de una naturaleza de la democracia, de lo que es la auténtica democracia. Aquí la pregunta, Juan Pablo, es ¿quiénes son nuestros socios? Si vamos a seguir siendo en México aplicando una diplomacia dogmática, como lo hace Donald Trump. Donald Trump ha visto crecer, multiplicar sus amigos en América Latina y justo cuando pues lanza esta doctrina Monroe, esta estrategia de seguridad, en donde pues digamos que el eje central de esta doctrina es la seguridad. Todo es seguridad para Donald Trump, gana Cast por el tema de la seguridad y por la economía, y lo mismo sucede en El Salvador con Bukele, simplemente habla de seguridad, o en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Es Sí. decir, En pues Honduras. más que preocuparnos si va a suceder o no en México es quiénes son nuestros aliados en América Latina. Sí. En Honduras recientemente hubo elecciones. Xiomara Castro, presidenta, acusó fraude y uno de los candidatos que se disputa la presidencia en Honduras, pues es un candidato apoyado directamente y abiertamente por Donald Trump. Sí, Azura, de apellido, ya son 2 semanas en donde Honduras no logra ya definir quién fue el ganador, pese a que el órgano electoral pues da como ganador a Azura, pero la presidenta Xiomara está resistiendo ante esta situación. Hoy precisamente la OEA analiza el caso y dice ya no hay ninguna irregularidad que pueda cuestionar la victoria de Azura. Entonces, yo creo que lo que vimos ayer en Chile primero es un acto de un republicanismo excelente, Sí. en el sentido de que la derrotada aplaude, más que aplaudir, pues se felicita al ganador, una comunista felicitando a una persona de extrema derecha, es algo inédito, pero nos está poniendo el ejemplo, Juan Pablo. Y el propio ganador pidiendo no abuchear a Janet Jara, diciendo que como él y como todos es un ser humano. Gabriel Boric atendiendo la tradición republicana de hablar esa misma noche por teléfono con el ganador. Es decir, por fortuna para Chile y para los chilenos, su elección presidencial tuvo un desenlace mucho más positivo que lo que vimos hace 2 semanas en Honduras y que no se termina incluso por definir. Sí, es idílico lo que sucedió ayer. Yo escribí un artículo hoy en El Economista diciendo si Chile es un país de extraterrestres, porque ya nos habíamos mal acostumbrado en la región de que los derrotados no admiten ser derrotados, la derrota, no felicitan al que gana, desde Estados Unidos hasta el sur del país, de la región. Entonces, creo que sí es muy importante, hay que celebrarlo, más allá de que Sí. pues sí, es la extrema derecha. Para los que tenemos ya algunos años y vivimos, bueno, no necesariamente como adultos, sino como niño, en la época de Pinochet, pues sí la memoria nos está desempolvando y nos recuerda esos actos que fueron totalmente lamentables, ¿no? Pero hoy o ayer gana Cast a través de las urnas, no a través de un golpe de Estado. Entonces la comparación hay que empezar a hacer, pues a partir de que tome posesión y ver qué actos y qué decisiones va a tomar. Sí, una tranquilidad con la que Boric se expresaba por teléfono, misma tranquilidad del receptor, el ganador de la elección, José Antonio Cast. ¿Por qué crees, Fausto, y seguramente podríamos encontrar una respuesta mucho más certera en un amigo chileno, en una amiga chilena, pero ¿por qué crees que los chilenos hayan decidido en este péndulo que dices de izquierda y derecha hoy inclinarse por la derecha ultraderecha, tanto que lo comparan con Pinochet? ¿Por qué crees que los chilenos tomaron esa decisión? Mira, lo que he leído ya en algunas encuestas de salida y reflexiones después de las elecciones ahí en Chile es de alguna forma el tema de la migración que les preocupa, el tema de la inseguridad
que se ha ido multiplicando, pese a que Chile no es un país tan peligroso como puede ser México, por ejemplo, o el mismo Brasil, sí manifiestan esa preocupación por una parte. Dos, está vinculado con el tema de Venezuela, es una expulsión de venezolanos, uno de cada tres ha salido por el tema de la dictadura. Es algo similar a lo que ocurrió en Europa cuando estalló la guerra civil en Siria, allá por el año 2012-2013. Más de 1 millón de personas de Siria salieron junto con afganos, eritreos hacia Europa y a partir de ese momento, 2012-2013, los grupos de ultraderecha van creciendo en Europa y algunos ya forman gobierno en estos momentos. Entonces creo que se replica mucho este fenómeno de la seguridad. También hay que hablar de la victoria de Donald Trump, es un efecto mimético que genera las alianzas en la región y bueno, pues creo que estos son los principales elementos. Sí. La economía es básica, el año pasado solamente creció 1% el PIB de Chile, este 2025 no va a crecer más, y lo cual, bueno, el tema del bolsillo de los chilenos, como todos los habitantes del planeta, nos regresan a la realidad, son elementos racionales que nos eliminan esa nostalgia por los partidos del siglo pasado y todo su perfume que expanden. ¿Qué tanto se parecen José Antonio Cast, Nayib Bukele, Donald Trump y Javier Milei? Bueno, cada quien con su personalidad. Eh, yo creo que Donald Trump, el país que maneja, que preside, bueno, es una potencia, a diferencia de Bukele, que es un país muy pequeño, que puede tener más control de la seguridad, pero los dos son de alguna manera distantes de lo que es el derecho internacional y sobre todo de los valores democráticos. En el caso de Milei, bueno, viene de haber derrotado a pues una señora Cristina Fernández de Kirchner al peronismo, perdón, que estaba muy asentado ya en Argentina con Néstor Kirchner y rompe con esa tendencia. Y creo que Cast, bueno, habrá que ver, no es un outsider como sí lo fue Milei en su momento, ni Bukele, que tuvo un pequeño de experiencia política antes de ser presidente, pero en este caso es un empresario, un personaje que se ha dedicado a los embutidos, una tradición familiar heredada de su padre, pero sí ha tenido dos intentos por llegar a la presidencia, aprendió que la guerra cultural es meterse un pantano, por eso ya no habló nada en en esta última campaña electoral, solamente se dedicó a hacer una campaña dedicada a la parte económica y de seguridad. ¿Crees que nos alcance esta tendencia, quizás no en el gobierno federal, pero probablemente con algunas gubernaturas a disputarse en próximas elecciones, Fausto? Mira, lo más sano de la democracia es que sí ocurra cambios. Lo más importante para alguien como yo que no hago política dentro de un partido es el deseo de que se rompa con el monopolio del poder. Es decir, siempre hemos tenido, bueno, la mala experiencia del PRI durante 70 años de acumulación del poder, pues dio como resultado precisamente una dictadura perfecta, como lo dijo Mario Vargas Llosa. En este caso, la concentración del poder durante los últimos 7 años sí nos debe de preocupar. En algunos casos, pues con estas mayorías infladas en el Congreso, órganos autónomos que se están Sí. desmantelando, un organismo tan importante como Derechos Humanos que está de alguna manera como un jarrón chino detrás de un sillón. Eso sí nos tiene que preocupar, los actos de corrupción. Nada es para siempre, Juan Pablo, y sobre todo la reflexión y la racionalidad de los habitantes está muy vinculada a las decisiones que toman en en las elecciones. Creo que el estar pensando que todo es amor y paz, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos, pues es falso. Tenemos un problema muy grave, no solamente de Morena, sino que arrastró el PAN y al PRI, que Sí. fue el tema del narcotráfico, y eso nos tendría que preocupar. Ahora, tú eres internacionalista, Fausto, pero si observamos al otro bando, es decir, al bando de la derecha, pues no vemos un José Antonio Cast, no vemos un Javier Milei, un Nayib Bukele que venga empujando con fuerza, con un plan que convenza. Es decir, desde ese ángulo podría ser complejo. Sí, yo creo que en estos momentos hay una crisis de la oposición o en la oposición. Hay una ausencia de liderazgos,
de perfiles que generen más expectativas y esperanza en un segmento de la población que quizás se sienta decepcionado por lo que ha ocurrido en los últimos 7 años y con miedo sobre todo por lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el próximo año, con la reforma electoral. En ese sentido, creo que tanto PRI como PAN quedaron debajo de los escombros en el 2018, no se han recuperado y sobre todo que no se han preparado o no han preparado cuadros que de alguna manera puedan reactivar la confianza. Creo que la confianza se ha perdido y una vez que se pierde la confianza es muy difícil recuperarla. Fausto Pretelín, un gusto como siempre el platicar contigo. Gracias. Igualmente, Juan Pablo, buenas noches. Buenas Felices noches, fiestas. Fausto. Fausto Pretelín, internacionalista.